Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Muy contento de estar nuevamente con ustedes acá en una entrega más de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por su sintonía de cada día, de poder venir a este lugar con el fin de crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Te pido que Dios te bendiga, es mi oración en esta hora. Hoy estaremos estudiando la lección para el miércoles 2 de octubre. Y qué bueno saber que el Señor ha estado con nosotros hasta aquí. Estamos en una nueva guía, por si acaso es la primera vez que te conectas, lleva por título Temas del Evangelio de Juan. Así que te motivo a que compres esta guía o la descargues en internet, pero que estés en contacto con la palabra de Dios. Como siempre, está aquí mi compañero, el pastor Roberto Mato. Pastor, que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, pastor. Gracias. Aquí estamos para continuar estudiando juntos el Evangelio de Juan y continuar con el estudio de esta primera lección que ha sido de gran bendición hasta aquí. Y hoy vamos a estar mirando corazones duros, a ver qué podemos extraer de la palabra de Dios que pueda ayudarnos a tener corazones susceptibles a la voz del Espíritu trabajando en nuestros corazones. Así es. Bueno, te invito para que oremos y de esa manera podamos entrar en contacto con la palabra de Dios en esta hora. Así que si ahí donde estás puedes cerrar tus ojos, vamos a hablar con Dios. Padre, gracias te damos en esta hora. Qué bueno poder acercarnos al texto sagrado, saber que tu palabra siempre tiene un mensaje poderoso, nuevo para nuestras vidas. Ahora queremos estudiar nuevamente el Evangelio de Juan y queremos que tu palabra, oh Señor, llegue a los profundos de nuestros corazones. Bendice cada vida que en esta hora escucha nuestra radio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, pastor, antes de irnos al estudio que nos corresponde hoy, ya hoy miércoles, deberíamos estar bien familiarizados con el texto para memorizar. El texto dice, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Juan 20, 30 y 31. Es nuestro texto para memorizar, así que yo espero que para mañana ya lo tengamos bien dominado, pastor. Así es, corazones duros. Las señales, las maravillas y los milagros no demuestran por sí mismos que algo provenga de Dios, pero por otro lado, cuando en verdad proceden de Él, es peligroso rechazar la obra del Espíritu Santo. El texto que está en San Juan capítulo 5, versos 10 al 16, sería bueno, pastor, que le demos esa lectura para entender el por qué la lección de hoy lleva como título Corazones duros. Y tal vez antes de leer el texto, pastor, solamente puntualizar de ese párrafo que usted leyó, que es algo que hace como 2 días creo que yo mencionaba acá en nuestra radio, de que no todos los milagros vienen de Dios. O sea, los milagros tienen que ser sopesados, evaluados, en el contexto de dónde proviene, de qué fuente. Usted recordará, y yo sé que usted conoce bien esto, como al final del tiempo mucha gente dirá, y en tu nombre hicimos milagros, y echamos fuera demonios, y el Señor les va a decir, yo no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 13, por ejemplo, y de cómo la bestia que surge de la tierra es capaz de hacer que descienda fuego del cielo, estamos hablando de una reproducción de la parucía, del advenimiento de Jesús. Estamos hablando de algo que Elías hizo y los profetas de Baal no pudieron. Y al fin del tiempo esta bestia lo podrá hacer. O sea, milagros extremadamente grandes veremos y estamos viendo al fin del tiempo. Y nada tiene que ver directamente con un hacer de Dios. Estamos hablando de un hacer del diablo, ¿eh? Así que cuidado con ciertos elementos de milagros en este último tiempo. Ahora, muy bien decía el párrafo, pero tengamos también mucho cuidado de que estemos viendo a un Dios obrando milagros, un Dios haciendo cosas delante de nosotros y nosotros simplemente cerrando la vista
a la providencia divina, a ese obrar de nuestro Dios, a ese Dios que hará milagros todo el tiempo. Así que no podemos estar cerrados a esta realidad que se produce prácticamente diariamente delante de nosotros. Los milagros, las señales que Dios ha realizado en el pasado y las que hará en el presente y en el futuro, siempre estarán en consonancia con los principios establecidos por la misma palabra de Dios. Así es, así es. Nunca van a llevarnos a contradecir lo que ya está establecido, a obedecer a Dios, a guardar sus mandamientos, su palabra, a vivir conforme a principios de salud establecidos por Él, que nos ayuden a tener cuerpo y mente sana. Los milagros, las señales que Jesús establece en su palabra, nos llevan claramente a darle la gloria a Él, a reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Nunca para beneficio propio, nunca para gloria humana, sino para reconocer el poder de Dios obrando en nuestro favor. Y no importando si el milagro se hace en nuestra vida, siempre estaremos dispuestos a adorarlo y a servirle a Él de todo corazón, como bien hemos señalado en lecciones pasadas. Bueno, entonces vamos a leer los textos, pastor, que usted señalaba hace un momento. Es bueno que entendamos el contexto de estos versículos. Si usted por alguna razón no pudo estudiar con nosotros ayer comentábamos el milagro del paralítico, 38 años paralítico. El Señor se acerca a él, le pregunta que si quiere ser sanado. Él responde que no había quien lo metiera en la fuente. Y el Señor le dice que se levante, el paralítico se levanta. Y el milagro presenta el texto, versículo 9, que ese milagro se realizó en el día sábado. Interesante esto. No mencionamos nada de eso ayer, pero hoy sí lo haremos. El milagro fue en sábado. Entonces, luego de esto está el versículo 10 hasta el 16 que estaremos leyendo en este momento. Dice la palabra de Dios. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Por cierto, fue Jesús que le dijo que agarrara su camilla y que andara, o sea, se la llevara. Y dice el versículo 11, él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Versículo 13, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Cuando un corazón duro y es consentido durante mucho tiempo, lamentablemente esta persona termina convirtiéndose en una piedra de tropiezo, en un corazón duro y de mal. En vez de ser un canal de bendición, se convierte en todo lo contrario. El corazón de los fariseos, de los líderes religiosos de aquel entonces, en vez de alabar el nombre de Dios, porque este hombre hacía 38 años que ellos lo estaban mirando, mendigando, rodando, arrastrándose por las calles y no tener la oportunidad de tener una vida digna. Ahora lo ven restaurado y en vez de enfocarse en la sanidad y en el milagro que Dios había obrado en favor de él, tienen mayor interés en continuar apoyándose en las tradiciones y en los principios que ellos entendían que estaban por encima de los seres humanos. Cuando realmente Jesús vino a establecer las normas claras de cómo se debía vivir en esta vida para poder heredar la vida eterna. Jesús dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Dios nos está dando a entender, nos está entregando claramente la importancia que tiene el ser humano para poder recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que entendamos claramente
que las normas y los principios, si no tienen como mira restaurar y salvar la vida del ser humano, no tiene sentido. El sábado, que fue un día instituido por Dios, fue instituido para beneficiar al hombre, para que el hombre realmente pudiera alcanzar el conocimiento, la oportunidad de acercarse más a Dios. Si eso no cumple el principio, no cumple el deber en la vida del creyente, de la persona, de acercarlo a Dios, entonces no tiene sentido. Los bancos y muchos comercios cierran el viernes y abren sus puertas el lunes, pero no cumplen un principio de redención ni de salvación en la vida de la persona. Si nosotros nos abstenemos simplemente de hacer algunas cosas, pero a través de esa abstinencia no logramos impactar la vida de alguien para que conozca el mensaje de salvación que Dios ha obrado en nuestra vida, no tiene sentido nada lo que hagamos. Dios espera que a través de nuestra vida, nuestra correcta observancia del sábado y de los principios dados en su palabra, podamos ser canales de bendición donde otros puedan conocer el paterno y maravilloso carácter y amor de Dios. El autor, pastor, cuando lee los textos, él hace una pregunta. Le dice, ¿qué lecciones podemos extraer de la asombrosa dureza de corazón de los líderes religiosos con respecto a Jesús y al milagro que acababa de realizar? Y yo escribí 3 cosas en mi respuesta. Yo rayo mi folleto y motivo a aquellos que tienen su folleto físico, escriba en las preguntas, ponga una respuesta y eso es interesante. Y yo escribí algunas cosas. Yo pensé en primer lugar de cómo la religiosidad era superior al amor hacia los demás. Era algo que usted planteaba. Hay un hombre que tiene 38 años, inválido, su vida destruida, si podíamos llamar vida lo que tenía, mendigando, tirado en una esquina esperando que alguien moviera y lo metiera en el agua para que supuestamente se sanara, cosa que nunca iba a pasar. Y ahora viene Jesucristo, con todo el poder del cielo, el Dios hecho hombre, se acerca a este hombre y le dice, oye, levántate. Y el hombre, por el poder de Dios, decide aceptar la palabra de Dios y se levanta. Y ahora el hombre está sano, o sea, el hombre paralítico, 38 años en la miseria extrema, está sano. Y lleva obviamente su camilla encima porque esa era su casa. Ese hombre andaba con lo que tenía para llevarlo para su casa. Y en vez de estar, como usted mencionaba hace un rato, glorificando a Dios por el milagro que había ocurrido, en vez de estar alabando al Señor y saltando con Él por lo que había pasado, empiezan a criticar. Esto es una cosa increíble. ¿Cómo es posible que nosotros seamos tan religiosos, entre comillas, que ciertas normas humanas lleguen a ser más importantes que la gente? Que ciertas situaciones que nosotros nos hemos inventado lleguen a ser más importante que un ser humano, que una persona por la que Cristo murió. Por cierto, si usted no sabía, Cristo no murió por bancos, ni por púlpitos, ni por micrófonos, ni por bocinas, ni por ropa. Cristo murió por gente. Por personas. Ni por el edificio. No, ni por edificio. Nada. Cristo no murió por cosas, murió por personas. Entiéndase eso. Así que una persona siempre será más importante que cualquier edificio, que cualquier idea que yo pueda tener. Las personas son primero. Cristo murió por la gente. Y entonces, si hay un milagro obrado en un ser humano, en tu iglesia, en tu familia, ¿cómo es posible que yo lo que primero venga a criticar en la forma que anda, o aquello que tienes encima, o aquello? No, hermano, deberíamos glorificar a Dios por lo que Dios hizo en esa persona, por el milagro que Dios obró allí. No puede ser que nuestra religiosidad nos quite la capacidad de amar. Entienda eso. No es posible que mi religión me quite la capacidad de ver el milagro que Dios hace y simplemente yo estar criticando elementos, repito, que yo como persona me he inventado. Porque el hecho de que el hombre fuera sanado en sábado y el hecho de que el hombre llevara su camilla a su casa no era en lo absoluto una violación al sábado que Dios estableció. Era simplemente una violación a las normas que esas personas habían colocado en el sábado, pero no al principio que Dios había creado, no la idea con la que Dios crea el sábado. La segunda cosa que pienso, pastor, es la obstinación de estos seres humanos para no ver el milagro que Dios hace. ¿Cómo es posible que yo esté frente a algo tan grande y yo no lo vea? ¿Cómo es posible que mi condición
de ciego espiritual sea tan grande que yo veo una gente con 38 años esclavizado en la enfermedad y ahora es sano y yo no pueda ver eso? O sea, ¿cómo es posible que yo no pueda observar el prodigioso milagro que Dios hizo? Y lo tercero, ¿cómo es posible que estas personas querían matar incluso a esta persona que había hecho el milagro? Porque Cristo sana a este hombre y esta gente lo que quieren es matar al que hace el milagro. O sea, la ceguera espiritual era terrible. La condición de corazón duro, como presenta la lección, era algo extremadamente fuerte en el texto. Quiera Dios que nosotros nunca lleguemos a una condición igual. En una ocasión, pastor, estaba predicando en un programa evangelístico y llegó alguien tocado, llorando, pidiendo que quería ser bautizado. Era un lugar al aire libre, el programa evangelístico, y la persona llegó, no sé dónde estaba, dónde lo escuchó, estaba en algún lugar metido por ahí, y llegó tocado y pidió ser bautizado. Y pastor, no quiere usted saber, a ese hombre no lo conocemos, a esa persona no sabemos quién es, esa persona se le ve que no está en condiciones. No querían dejarlo bautizar, no querían realmente permitirle que Dios obrara, completara la obra que estaba haciendo en la vida de esa persona, pero con la ayuda de Dios fue bautizado y es una persona que a la fecha todavía, estoy hablando ya de 15 años, 16 años atrás, todavía sirve y vive para Dios. Gloria a Dios. No conocía de iglesia, no conocía, pero el mensaje llegó a su vida. Pero nosotros muchas veces, aferrados a las normas y las tradiciones, impedimos muchas obras, maneras de Dios obrar y bendecir los corazones. Eso pasa en el círculo religioso. Eso pasa muchas veces en el círculo familiar. Cuando muchas veces un padre le quiebra la mano a un hijo por un aparato, por algo que hizo en la casa, a una madre, por cosas en el hogar, cuando lo que realmente vale, como usted acaba de mencionar, lo que vale realmente es la persona. Cuidemos la persona, demos el amor, demos el cuidado, el respeto y el trato que lo ha de hacer una persona realmente diferente, no solamente en esta sociedad, sino una persona diferente para el reino de los cielos. Los diligentes judíos lamentablemente presenciaron la curación del paralítico, estaban allí totalmente obsesionados con las normas que tenían que ser observadas de manera tradicional en cuanto a la observancia del sábado. Por eso ellos cuestionaron duramente al que llevaba la camilla aquel día, lo enjuiciaron, lo cuestionaron, y cuando se dieron cuenta quién había hecho el milagro, él les contó que había sido Jesús. Correcto. Usted acaba de mencionar al pastor Uribe, que entonces querían darle muerte. Entonces ellos olvidaron el poder de Dios manifestado, obrando, porque eso no lo puede hacer nadie que no sea Dios. Una persona con 38 años padeciendo y que Dios llegue y haga el milagro como hizo en la vida de esta persona es digno de reconocer, pero lamentablemente al dador de la vida, al autor del sábado, al creador del ser humano, entonces quisieron darle muerte, y desde allí entonces conocemos todo el complot que se armó, al final cumpliendo la profecía y llevando a Jesús a morir en una cruz. Y tal vez esclarecer aún con más fuerza en esta hora, Cristo no estaba violando el sábado, hermanos. Cristo no estaba violando el sábado. El Señor no está aquí diciendo que el sábado no hay que observarlo, bajo ningún concepto. Él claramente dijo que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley. Él no vino a aburrir la ley, sino a cumplirla. Y recuerden que parte de la ley de los 10 mandamientos es el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. El Señor vino a enseñar cómo guardarlo de verdad. Cómo presentar que uno de los elementos más ricos del sábado es importantizar a la gente, su condición. Por eso Él hacía obras de bien. Incluso Cristo era muy dado a hacer milagros en sábado, por cierto. A él le encantaba eso, de hacer obras de bien en sábado. Ahora, la concepción del judío en ese entonces era, y el autor lo presenta muy bien en el segundo párrafo, luego de la pregunta. Él dice, las curaciones eran permitidas en sábado solo en casos de emergencia. Escucha esto, Pastor Mato. Este hombre había estado incapacitado durante 38 años.
Por lo tanto, su curación no era una emergencia. Además, ¿qué necesidad había de que cargara su lecho? O sea, esa era la visión que tenían los judíos. O sea, que este hombre ya tenía 38 años, sánalo el domingo. ¿Para qué lo haces el sábado? Déjalo un día más enfermo, tranquilo ahí, que eso no es una necesidad. Esa era la percepción de ellos. O sea, ¿cómo es posible? Yo repito otra vez, ¿cómo es posible que una religiosidad nos llegue a un nivel tal que privemos a alguien del gozo de la salud porque es sábado? Porque yo lo puedo hacer al otro día. Mi hermano, si el milagro se puede hacer hoy sábado, hágalo. Si la sanidad y quitar el dolor de alguien, usted lo puede hacer en sábado, hágalo. Si el medicamento que necesita esa persona, usted se lo puede regalar en sábado, hágalo. Porque el plan es que ahí es que está la bendición del servicio, de la sanidad. Ahí está el gozo del sábado. Yo imagino, si este hombre metió eso en un calendario el día que fui sanado, cómo los sábados para él eran tan especial, porque cada sábado, aparte de recordar la creación de Dios, él también recordaba, oye, este día fue que Jesús me dijo, levántate, y yo me levanté. O sea, ese sábado tenía un sabor ahora aún más agradable, saber que fue el día de su restauración. Pero es penoso que esto que vemos acá en Juan 5 es repetitivo en muchas secciones de la Biblia. Hay una pregunta más adelante y varios textos que el autor nos invita a leer. El primero está en Juan 9, 1 al 16. No lo voy a leer todos los textos por tema de tiempo. Me gustaría, Pastor Mateo, que usted pudiera buscar Marcos 3 y luego ver Mateo 12 para ver de qué hablan allí rápidamente estos textos en torno a corazón endurecido. El relato de Juan 9, 1 al 16, que seguro veremos más adelante en el estudio de nuestra guía de escuela sabática, usted notará que en Juan 9 habla de un joven, de un niño, de una persona que era ciega de nacimiento y que el Señor también le sana, le restaura la vista. Y esto hace prácticamente lo mismo. Hay una persona que era ciega que ahora ve, y entonces los líderes judíos se levantan contra este muchacho y contra Jesús porque lo sanó. O sea, no ven el milagro, no ven la señal maravillosa que el Señor hace y simplemente empiezan a criticar y buscar a Jesús para matarlo porque sanó a una persona en sábado y porque hace este milagro con este ciego de nacimiento. Marcos 3, 22 y 23 nos dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? La obra de bien que Jesús hizo no les restaba santidad al sábado. Lamentablemente, los dirigentes judíos pusieron el sábado por encima del bienestar humano. Y Jesús dijo, es lícito hacer el bien en día sábado. Cuando Jesús fue cuestionado en varias ocasiones, dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Sí. Es interesante señalar, marcar, que con estas expresiones y estos actos de Jesús, Él no le estaba quitando santidad al sábado. Jesús trabajó carpintería con su padre José. De él aprendió el oficio. Y usted no va a encontrar nunca a Jesús en el oficio de la carpintería, en la obra de restauración y salvífica que vino a realizar. La obra de bien que Jesús hizo fue en favor del ser humano, haciendo obra de bien, predicando, enseñando y restaurando vidas, alimentando a las personas. Muchos quieren tomar estos textos o estos ejemplos para decir que el sábado es un día como cualquier otro. Pero el sábado es un día dedicado a la adoración a Dios, como bien lo establece Él en su palabra. Y Él dijo que no vino a quitar la ley ni a abolirla, sino a cumplirla, a obedecerla. Y Él se declaró como Señor del sábado. De manera que podemos entender claramente que la obra de bien que Jesús vino a realizar, número 1, no le quitaba santidad al día de reposo, al día sábado. Y número 2, la obra que Jesús hizo no fue la obra de carpintería, ni de obrar como él había aprendido en el taller de José su padre y en la cual trabajó por mucho tiempo, sino que fue una obra de restaurar en el hombre el carácter de Dios y poder devolverle el derecho a alcanzar lo que el pecado le había arrebatado al ser humano. Mateo capítulo 12, que es el otro texto que se nos invita a leer, es un relato también que habla del mismo escenario. El texto dice, saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos
y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Y él les dijo, ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salieron entonces los fariseos, y se confabulaban contra Jesús para destruirlo. Es el mismo escenario, pastor. Los 3 textos que hemos leído apuntan precisamente a un Dios que hace un milagro extraordinario, gente que es feliz al ser restaurada, y los dirigentes religiosos ofendidos por una obra que viene de parte de Dios para restaurar y rescatar a la gente. O sea, es increíble, no se puede estar más ciego, No se puede estar más ciego ni con un corazón más duro de que podamos malinterpretar lo que Dios quiere hacer y que simplemente por conceptos de religión o por una interpretación torcida de la Biblia, entonces querramos matar al hacedor de la vida. Que Dios nos ayude a que en nuestras vidas podamos tener corazones susceptibles a la voz del Espíritu, a hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer, a poder poner los principios claramente establecidos en su palabra y a poder observar los mandamientos, la palabra de Dios, los principios que ella nos establece de manera clara, de tal manera que siempre tengamos en mente la salvación, el bienestar del ser humano, encauzándolo a vivir una vida digna como la que Cristo vivió. Eso nos ha enseñado la lección del día de hoy, corazones duros. Y terminando, quiero invitarte a que me acompañes en este momento en una palabra de oración. Y pastor, perdóname que te interrumpa ahí antes de orar, sé que el tiempo se nos fue, pero es precisamente en ese milagro de Juan 5 que el Señor le dice a estas personas, el versículo de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo podemos estar torcidos en el estudio de la Biblia? La Biblia nos señala a Jesucristo. La Biblia nos presenta a Jesucristo. Y esta gente, aunque conocían las Escrituras, lamentablemente no entendían que la Escritura hablaba de ese Jesús que hacía milagros maravillosos. Y ese relato, ese texto que tanto sabemos y citamos, está precisamente basado en el relato de esta sanidad y de cómo la gente se oponía a Jesucristo. Quiera Dios que ese no sea nuestro caso. Que Dios te bendiga y seguimos mañana. Que ese estudio de la palabra no endurezca nuestro corazón como hizo con el faraón, sino más bien que sean señales que nos muevan a tener corazones susceptibles a la voz del Espíritu, a obedecerle y amarle de corazón. Amén. Padre, gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía, siempre hace tu obra. Ayúdanos a ser susceptibles a la voz de tu Espíritu, a que podamos obedecer el mensaje que estudiamos y vemos en tu palabra y que podamos entender que tú viniste a este mundo para restaurar y salvar al ser humano. Que esa obra sea la que nos mueva a nosotros también cada día al obedecerte, al amarte y a vivir para ti. De tal manera que todo aquel que nos vea y con quien nos relacionemos pueda ser tocado para salvación y para vida eterna. Gracias, Padre, por escucharnos y por bendecirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.